Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Acá estamos, amigos. Gracias por continuar con nosotros en este jueves 3 de septiembre que estamos cumpliendo 8 años. 8 años de haber salido al aire. Después de la entrevista con el eurodiputado, que ya le agradecemos que nos haya hecho el tiempo, vamos a presentarles parte de la historia de Café con Vos. Tenemos una sorpresa. Hemos resuelto, parece, vamos a cruzar los dedos, vamos a tener la oportunidad de llamadas telefónicas. Vamos a ver si esta vez el problema ha sido superado. Por eso, después de la entrevista con el eurodiputado José Ramón Bauzá. Antes, Joyería Alarcón está en la 10404 West Flagler, en el módulo número 41 del Centro Comercial Managua. Usted encuentra el mejor servicio en joyerías. 305-228-8899. Aretes, pulseras, dijes, cadenas, todo lo que necesiten en joyería lo encuentra en Alarcón. Váyase caminando una cuadra más, un bloque más. En la 105, 00 West Flagler, ahí está el doctor Carlos Cárdenas. Cualquier problema en su dentadura lo resuelve el mejor odontólogo. Marque el 305-223-7766 y sonría plena y orgullosamente. Este miércoles conocimos de una carta que el eurodiputado español José Ramón Bauzá envió a al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Le dice, ¿sabe qué? En Nicaragua hay una gran cantidad de mentiras sobre el coronavirus. Le dicen a la gente que están controlando lo que todo está bien y le mandan una carta o le presentan una carta o documentos al BID para que les preste 43 millones de dólares que revelan algo que es escandaloso, cifras que son simplemente que te dejan helado. Vamos a hablar en los siguientes minutos con el eurodiputado que nos ha estado esperando y le agradecemos de verdad el tiempo para conversar sobre este tema con nuestros seguidores y nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos, eurodiputado Bauzá. Pues un placer, como siempre, y buenas tardes desde Bruselas y buenos días a mis amigos nicaragüenses, querido pueblo hermano nicaragüense. Y efectivamente, como ya no nos hemos fiado, yo personalmente no me he fiado nunca de la información que ha dado hasta la fecha el régimen dictatorial de Ortega y Murillo, y así ya hicimos una pregunta en el mes de junio, el 11 de junio, a la Comisión Europea, pues habiendo tenido conocimiento de las cifras que la dictadura había presentado al Banco Interamericano de Desarrollo, pues había una gran diferencia, había una gran discrepancia. Las cifras que el gobierno dictatorial de Ortega y Murillo, a través del Ministerio de Salud, había hecho públicas, era de que habría 32.500 contagios y tan solo, y no son pocos, 800 fallecidos. Por el contrario, las cifras que ha presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo son cifras escalofriantes. Y como bien dice, no sabemos si lo han hecho para conseguir más fondos de lo que les corresponde o si simplemente es la verdadera realidad que ha ocultado al pueblo colombiano, al pueblo, en este caso nicaragüense, o bien a las autoridades internacionales. Y ha presentado cifras escalofriantes. Frente a los 32.500 contagios que anunció el Ministerio de Salud, a las instituciones ha presentado 5 millones de contagios, 5 millones frente a 32.500. Y frente a los 800 fallecidos que hizo público el Ministerio de Salud, ha hecho una previsión de 23.000 fallecidos, con lo cual son cifras escalofriantes donde hay una disparidad. Y repito, en cuanto a la información que se le ha hecho llegar al pueblo, a la población nicaragüense y a los organismos internacionales, y eso evidencia una cruda realidad,
que es el ocultamiento, la ocultación de la realidad de la pandemia y cómo la pasividad ante esta situación, ante el pueblo, porque como también he dicho en muchas ocasiones, la familia y el entorno más próximo de Ortega y Murillo sí que tenían previsiones en cuanto a medicamentos y protección y demás, mientras ellos estaban protegidos o se protegían con sistemas y medicamentos, al pueblo lo dejaban absolutamente desvalido. Por lo tanto, la información que da a los organismos internacionales es radicalmente diferente a la que ha dicho a su propio pueblo. Eurodiputado, la realidad es que hay una mentira en medio de todo esto. Es decir, sea cual sea la cifra real, hay mentiras y manipulación en las cifras que se han brindado a Nicaragua, dentro de Nicaragua, a la OPS, porque la OPS le da seguimiento a lo que ocurre en cada país, y lo que se le dice al BID. Es decir, en una situación delicada como es el manejo de una pandemia, la mentira no podría ser el mejor visitante de tu boca, porque al final estás jugando con la salud y con la vida de la gente. ¿Cuál es su impresión alrededor de esto? Porque estamos hablando de un régimen que ha venido asesinando a personas desde 2018, con bala, con persecución, con tortura, con encarcelamiento, y ha venido restringiendo las libertades públicas, y ahora, con el tema de la pandemia, ha habido no solamente irresponsabilidad, sino una gran cantidad de mentiras. Efectivamente, y repito, como para mí nunca ha sido de fiar precisamente el régimen, ni para mí ni para la inmensa mayoría de la población ni de los organismos internacionales, ya por eso precisamente el 11 de junio ya hice una pregunta a la propia Comisión Europea, porque no hay que olvidarse de los famosos entierros nocturnos, ocultando la realidad de los fallecimientos que se estaban produciendo, así como el despido masivo de muchos médicos, de mucho profesional sanitario, precisamente para evitar que se difundieran y que tuvieran conocimiento de la realidad, la población, el pueblo, los organismos internacionales. Es decir, es una continua y constante mentira que desde el primer minuto yo he querido que se hiciera pública, y ahora, con las cifras, con los datos que el propio régimen ha hecho llegar a las organizaciones internacionales, denotan, constatan y evidencian que ellos mismos han mentido hacia un lado o hacia otro, pero la mentira es una constatación, es una evidencia, es un recurso continuo de los dictadores Ortega y Murillo. ¿Qué tan posible es que haya una respuesta a su pregunta pronto? Me refiero a que la Unión Europea también diga, bueno, nosotros nos han informado esto, nos han dicho esto y nos han planteado esto para contrastar datos de Nicaragua versus datos de la OPS, datos del BID y datos de la Unión Europea, que pueden ser todos completamente diferentes. Claro, por eso precisamente lo que yo le pregunto al alto representante, al señor Josep Borrell, es qué datos ha facilitado el gobierno de Nicaragua a las autoridades, en este caso europeas, para el seguimiento de la pandemia. ¿Cuáles las cifras que han dado? Porque, claro, las autoridades nicaragüenses tienen que comunicar esos datos a los servicios de acción exterior de la Unión Europea y también a los Estados miembros. Es decir, ellos, en función de esos datos, reciben, lógicamente, como no puede ser de otra forma, una serie de ayudas para no ayudar al régimen, sino para ayudar al pueblo, que es el que está sufriendo las consecuencias de los contagios, de la pandemia, los fallecimientos y demás. Por lo tanto, se hace un seguimiento, y yo lo que le pido al alto representante es qué cifras, qué datos ha dado el gobierno de Nicaragua durante este proceso de seguimiento de la pandemia, ya que los que facilitó al pueblo a través del Ministerio de Salud, y repito, 800 fallecidos y 32.500 contagios, bueno, contrastan de una forma abismal, de una forma horrenda, criminal, diría yo, con los que ha facilitado al Banco Interamericano de Desarrollo, que son 5 millones de fallecidos, 5 millones de contagiados y 23.000 fallecidos. Hay una evidente mentira en las cifras, en el manejo de los datos, voluntariamente mentira, y eso es lo que yo quiero que se constate y se analice directa y rápidamente por parte de la Comisión Europea. No quiero perder la oportunidad que lo tengo en línea para preguntarles por qué panorama ve usted a corto plazo sobre Nicaragua. Ya hubo sanciones de parte de la Unión Europea en contra de 6 representantes del régimen de Ortega. Está sancionado el jefe del ejército. Hasta hace poco la Unión Europea no ha tomado medidas en dirección hacia el ejército ni hacia la familia de Ortega
y Murillo, ¿qué panorama, qué futuro hay en relación a más sanciones de parte del bloque europeo? Yo no he cejado en mi empeño de seguir demandando y reclamando sanciones individuales con nombres y apellidos para Ortega y Murillo y todo su entorno. No le ponemos apellidos porque no queremos restringir a nadie en concreto, sino que se actúe directamente con sanciones individuales, personales y específicas sobre todas las personas que han formado parte de este régimen dictatorial y que ha generado opresión, falta y atropello de los derechos humanos, como usted me ha dicho, asesinatos. Yo recuerdo también los casos de campesinos y estudiantes y demás. Por lo tanto, no podemos ser en este, o sea, quedarnos quietos. Y aparte de las sanciones, obviamente, también teníamos, siempre he dicho, la libertad de los presos políticos, la modificación de las reformas electorales. En definitiva, hay que seguir, no hay que parar. La única manera que entiende el régimen dictatorial de que entiende las cosas es con la presión, en este caso con la presión de los organismos internacionales y en este caso con lo que hace referencia a las instituciones europeas. Por lo tanto, hay que seguir presionando, hay que seguir identificando a todas las personas que han participado. Usted ha hablado efectivamente de 6 personas, pero nosotros no le queremos identificar exclusivamente con nombres y apellidos, porque si lo hiciéramos así, limitaríamos el número y el número, en este caso, de personas. Queremos que se analice, que se llegue hasta el final, que sea Ortega Murillo, hemos hablado de sus hijos, hemos hablado de más personas que están vinculadas al régimen y a toda su estructura. Por lo tanto, repito, seguiré y yo personalmente demandando esas sanciones que van siempre y en todo momento, porque aquí en este caso el régimen manipula, como no puede ser de otra forma, la información, que van nunca, jamás contra el pueblo nicaragüense y siempre y en todo momento contra los dictadores y los responsables de esta evidente digamos, atropello de los derechos humanos. Usted ha mencionado que es amplio el abanico y que no hay que delimitarlo precisamente para no ponerle cortapisas a las acciones en general. Hasta ahora no hemos visto mayor reacción en el sentido de lo que se busca. Liberación de presos políticos, regreso de libertades públicas a Nicaragua, el retorno seguro de los exiliados, reformas para un proceso electoral creíble y demás. O sea, no hay efecto en lo que se busca. Y usted me dice, la presión tiene que seguir, pero pareciera que Ortega y Murillo están dispuestos a quedarse donde están y en la misma posición independientemente de lo que ocurra. ¿Qué se debe hacer como bloque europeo? Porque Estados Unidos ha hecho lo suyo, Canadá ha hecho lo suyo, el Reino Unido ha hecho lo suyo, Suiza igual, pero ¿qué se debe hacer para que entonces haya algún efecto? Porque la gente siente, eurodiputado en Nicaragua, que sí se celebran las sanciones porque las merecen, pero más allá de Sin eso, duda. el efecto en el régimen para cambiar lo que se le está pidiendo, aparentemente no tiene mayor trascendencia. Porque desgraciadamente durante demasiado tiempo esta institución, y lo digo con suma tristeza y pena, la Unión Europea ha sido muy pasiva en todas esas reivindicaciones que llevamos algunos desde que hemos entrado en la institución haciendo. Es decir, se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco. Ahora hemos conseguido aplicar 6 sanciones, pero son pocas con respecto a la realidad de todas las personas que han estado involucradas directamente en todo tipo de atropellos y pérdida del cumplimiento de derechos humanos. Por lo tanto, se llega tarde, pero como decimos en España, más vale tarde que nunca. Y de lo que se trata es de que no estemos todo el rato haciendo resoluciones. Es que es la segunda resolución y por eso mismo, ante la pasividad de la propia Comisión Europea, fui yo que personalmente redactó una carta que envié a todos los países miembros para que agilizáramos el proceso de sanciones, de que estuviéramos activos, de que no fuéramos pasivos, que eso no podía quedar simplemente en un hemiciclo votando a favor la inmensa mayoría de los parlamentarios, pero que se quedara en un papel encima de una mesa diciendo que sí, que queremos sanciones, pero nadie lo vela por el cumplimiento. Y ante ese hecho pasivo, yo no podía quedarme, repito, reiterativamente pasivo. Y es lo que hay que hacer. No hay que estar pasivo, no hay que parar, hay que seguir en el empeño. Y si durante demasiado tiempo estas instituciones, en este caso la que yo represento, que es el Parlamento Europeo, ha dicho lo que había que hacer, pero no ha hecho, nos toca a personas como en este caso mío, pero ojalá que haya muchas más que también se muevan en ese sentido, las que debemos reclamar mayor agilidad, mayor actuación, mayor energía
justicia y, sobre todo, que aquellos que están incumpliendo las normas más básicas de los derechos humanos, pues paguen por sus atropellos, por sus tropelías y por los asesinatos y la falta de libertad que hoy vive, en este caso, desde hace años, como usted bien ha comentado, el pueblo nicaragüense. Una cosa más antes de terminar, y le agradezco el tiempo, eurodiputado. Usted ha sido amenazado por fanáticos del régimen a través de las redes sociales. Le han dicho cualquier cosa que se pueda imaginar uno, para no repetir ninguna ni darle espacio a las barbaridades. Pero nada de eso ha logrado que usted deje de ver para Nicaragua y de denunciar lo que ocurre en nuestro país. Como usted bien dice, yo he sido amenazado de muerte, pero el que me amenaza no me conoce. Yo llevo dedicándome al servicio público de hace muchos años. He recibido amenazas de muerte desde mi etapa como presidente del gobierno de las Islas Baleares, amenaza por los nacionalistas, precisamente por ir a favor de las libertades e ir en contra de las cortapisas, de los populismos, de los nacionalismos, en definitiva, de lo que es la libertad. Con lo cual, el que me amenaza no me conoce y por eso estoy aquí, porque entiendo mi dedicación como vocación de servicio y además creo en ello, con lo cual pues creo que sí que debemos hacer conocedor a la sociedad de las amenazas que sufrimos, pero no para nada más que para decirles que a pesar de ello aquí seguimos. Y mientras yo esté en esta institución, seguiré defendiendo los intereses de todos los ciudadanos del mundo donde yo tenga capacidad para ejercer esa influencia. Lo he hecho con Nicaragua y lo estoy haciendo con sumo placer, lo he hecho y lo estoy haciendo con Venezuela, lo he hecho y lo estoy haciendo con Cuba y con Hong Kong, con quien haga falta. Lo he hecho desde España y lo entiendo como mi deber, mi responsabilidad y vocacionalmente. Y hacia mí mismo no puedo hacer otra cosa que no sea esa. Gracias, eurodiputado José Ramón Bauzá. Le dejo unos segunditos para que le mande sus últimas palabras de esta entrevista al pueblo de Nicaragua. Pues yo, a través de estas ondas que ustedes me brindan, solamente puedo decirles al pueblo nicaragüense que entendemos perfectamente su situación, que yo personalmente voy a velar por el cumplimiento de la legislación vigente de la libertad y enviarle ánimos. Entiendo que los momentos son complicados, pero no están solos. Aquí tienen al menos a una persona que va a ayudarles y donde yo esté, al menos por mi parte, la libertad va a estar por encima de cualquier interés. Y estoy, como siempre, a su disposición. Gracias al eurodiputado José Ramón Bauzá por estos minutos que nos ha dispensado para hablar casualmente de esta carta que él envió al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Y es un placer tenerlo en este programa en el que estamos celebrando nuestro 8º aniversario como Café con Voz. ¿Quiere decirnos algo el eurodiputado? Bueno, ¿quiere agregar algo el eurodiputado? Adelante, señor Bauzá. Enhorabuena y felicidades a Café con Vox. Después de 8 años en redes, 8 años dando y emitiendo en directo desde el exilio nicaragüense, pero desde la libertad global, solamente puedo felicitaros y en este caso a ti, querido Luis Galeano, porque estás haciendo un trabajo extraordinario y desde Europa, desde España y desde mi despacho, así te lo reconozco. Enhorabuena, que sean muchos los éxitos y que lo podamos celebrar en Nicaragua en libertad y brindando por vosotros. Gracias, querido eurodiputado, gracias por ese cariño, por sus palabras y amén. Ojalá y que en algún momento todos los que hemos estado batallando por la libertad de nuestra Nicaragua, los locales y los internacionales que han apoyado esta gestión desde su posición, pues tengamos la oportunidad de encontrarnos allí en nuestra patria, vernos a los ojos, a la cara, darnos un abrazo y decir gracias. Gracias a vos por lo que hiciste y gracias a vos también por lo que hiciste y gracias al pueblo aguerrido de Nicaragua por resistir, por batallar y por dar lo mejor de sí para lograr su libertad.